Ser podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Preguntaron anoche a Donald Trump qué le parece la condena a Jair Bolsonaro, al expresidente de Brasil, al que la justicia ha condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula. Dice que le sorprende que Bolsonaro es un buen hombre y que fue un buen presidente de Brasil y que este proceso por el que va a acabar en la cárcel es lo mismo que intentaron hacer con él, con Trump, pero que no se salieron con la suya. Brasil, el gigante de América Latina que ahora preside un hombre al que la justicia mandó a prisión, afronta ahora la condena a su expresidente por intentar impedir precisamente que Lula llegara al poder. Y es esta la condena que ha sorprendido a Donald Trump, el hombre que alentó el asalto al Capitolio en Estados Unidos y que dirige un país que se asoma de nuevo al vértigo de la violencia política después del asesinato de un activista ultra afín precisamente a Donald Trump. Al autor de ese atentado lo siguen buscando allí en Estados Unidos y esta madrugada el FBI ha difundido un nuevo vídeo en el que se le ve saltando de un tejado en el campus donde cometió el asesinato. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Pocas horas después de ese crimen y sin que se sepa todavía quién es ese hombre al que andan buscando, Donald Trump señaló a lo que llama izquierda radical. Ha insistido en ello hace apenas unas horas con esta expresión. Tenemos que ser valientes, hay lunáticos de izquierda radical ahí fuera y simplemente tenemos que darles una paliza. Esto es lo que ha dicho Donald Trump hace apenas unas horas. Y aquí en España, el número 2 del PP, Miguel Tellado, tuiteaba ayer. Abro debate, decía. ¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? El silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización. La violencia, escribía Tellado, no tiene cabida en una democracia y hay que condenarla, venga de donde venga. Pues mientras el PP se lanza a ese debate, justo cuando las encuestas advierten del crecimiento de la ultraderecha, del crecimiento de Vox, el gobierno español salió anoche a responder a las últimas palabras de Netanyahu contra Pedro Sánchez, al que acusa de haber lanzado una amenaza genocida contra Israel por decir que España no puede frenar el genocidio contra Gaza porque no tiene bombas nucleares. Según España, las acusaciones de Israel son falsas y calumniosas. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Pues a partir de estos tres escenarios vamos a explicar la actualidad del viernes en Israel, en Brasil y en Estados Unidos. Esta madrugada ha comparecido el delegado del Departamento de Seguridad del Estado de Utah, que ha descrito al autor del atentado contra Charlie Kirk con un nuevo vídeo. Esas cámaras que ellos mostraban exhiben a un joven que salta desde un tejado del campus, que se va corriendo. Ha explicado este responsable que se está buscando restos de ADN en ese lugar y que las huellas del césped revelan que llevaba unas zapatillas Converse. Después, el gobernador del estado ha pedido precaución a la gente por la desinformación que está circulando en redes sociales y ha hablado de bots rusos y chinos. También ha anunciado que están iniciando los trámites para aplicar la pena de muerte, que es legal allí en Utah, una vez se captura al responsable. Ya ayer el FBI publicó las primeras imágenes del autor mientras Estados Unidos asiste de nuevo a la aparición de la violencia política. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. Con la publicación de estas dos fotos, el FBI pide la colaboración de la ciudadanía. Ofrecen una recompensa de $100.000 para cualquier información útil y más de 200 personas han contactado ya con las autoridades para aportar pistas. We will not stand for what happened yesterday. We are exhausting every lead. No vamos a tolerar lo que ocurrió ayer. Vamos a seguir todas las pistas. Tenemos a todos los agentes volcados en esto y atraparemos al individuo. We will catch this individual. Es lo que declaraba hace unas horas el portavoz del Departamento de Seguridad Pública del estado de Utah. Sin embargo, han pasado ya más de 24 horas desde el ataque y el asesino sigue en paradero desconocido. Los investigadores no saben qué distancia recorrió ayer por la noche y por ahora están analizando huellas de su antebrazo, su palma
arma y sus zapatos, así como un rifle que localizaron en la zona boscosa por donde huyó tras perpetrar el atentado. Se sigue buscando, por tanto, al culpable, pero Trump ya habló desde el primer minuto, de hecho, de izquierda radical, de lunáticos a los que hay que dar una paliza, según decía, y el vicepresidente J.D. Vance, más cercano a Kirk todavía incluso que el propio Trump, ha ido a Utah para visitar a la viuda y también para acompañar al féretro. Les decíamos que a partir de ese asesinato, el número 2 del PP, Miguel Tellado, planteó un debate sobre los efectos de la crispación política con un mensaje que trata de poner el foco en el efecto que atribuyen a los discursos de la izquierda, según explican en Génova. David Junquera, buenos días. Buenos días. No es solo cosa de Tellado, pero es Tellado el que ha ido más lejos. Mientras Feijóo tecleaba qué clase de sociedad es aquella en la que la palabra se combate con pistolas, su número 2 se lanzaba a abrir un debate que de momento ha tenido poco eco en su partido. En Génova nos confirman que no va por libre, que el objetivo es precisamente abrir esta cuestión, que el asesinato de Kirk no solo atañe a Vox y que es necesario valorar si cuando la izquierda habla de muros o de arrinconar ideologías, no está crispando por encima de lo que debería. La marca Tellado vuelve a dejarse notar. Hasta hace poco la táctica PP era evitar todos los charcos que genera el huracán Trump. Y ahora han abierto este melón que solo estaba catando la ultraderecha sin que nadie les hubiera preguntado. Y como les decíamos, en Brasil la justicia ha condenado a 27 años de cárcel a Jair Bolsonaro después de que una magistrada del Tribunal Supremo rompiera la posibilidad de empate. 4 magistrados creen que Bolsonaro es culpable del intento de golpe contra Lula y uno lo considera inocente. Enviada especial a Brasilia, Berta Raventós, buenos días. Buenos días. Ha sido la magistrada Carmen Lucia Antunes quien con su voto ha sellado la condena contra Jair Bolsonaro. En su veredicto, la jueza ha subrayado la importancia de proteger las instituciones democráticas y ha advertido sobre el peligro de banalizar los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023. No se tiene inmunidad absoluta contra el virus del autoritarismo. Por una mayoría de 4 votos contra 1, el Tribunal Supremo ha condenado a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por 5 delitos, entre ellos la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, en un juicio histórico y sin precedentes para el país. Por su parte, la defensa ya ha anunciado que apelará ante instancias internacionales y el diputado e hijo del expresidente Eduardo Bolsonaro, quien lidera un plan para amnistiar a su padre, ha advertido sobre posibles sanciones desde Washington contra lo que califica como una dictadura en Brasil. Aún de la crónica del mundo y que tiene que ver con Estados Unidos, hay algo que hemos conocido esta madrugada. China y Estados Unidos van a celebrar en los próximos días una nueva ronda de negociaciones comerciales para hablar no solo de aranceles, también de TikTok o de la cooperación contra las redes de lavado de dinero. Y el caso es que esas reuniones entre Washington y Pekín se van a celebrar en Madrid. Dice un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que su máximo responsable viajará a España entre hoy y el jueves de la semana que viene para encontrarse aquí con altos emisarios chinos. Y nos falta ir a Israel después de las críticas de Netanyahu a Pedro Sánchez. En un momento conectamos con nuestro enviado especial a Jerusalén, pero antes una última hora económica. El Consejo de Administración del Sabadell ha aprobado por unanimidad recomendar a sus accionistas que no acepten la OPA del BBVA porque consideran que los beneficios que promete el BBVA no son realistas y que minusvalora el potencial del banco. Jordi Fabregat, cuéntanos. En un informe de 85 páginas, el Consejo del Sabadell rebate 1 a 1 los argumentos de BBVA. Recuerda que el valor de las acciones del banco catalán es hoy un 11% superior a lo que quiere pagar BBVA en la OPA, por lo que los accionistas que vendan sus acciones perderían dinero, dicen. Cuestionan además las promesas de rentabilidad que hace BBVA y considera que la operación destruiría valor para los accionistas del banco, además de ver poco realistas las sinergias y los beneficios que calcula BBVA con la operación. Por todo ello, el Consejo de Administración del Sabadell ha emitido una recomendación a sus accionistas en la que les aconseja que no acudan, que no vendan sus acciones a BBVA. Jordi, gracias. Hasta luego. Y vamos a situar también el tiempo que nos espera este fin de semana y que hoy Jordi va a traer lluvias en el Mediterráneo. De hecho, será un episodio entre este mediodía y mañana al final de la jornada que afectará sobre todo a Cataluña, también el Pirineo de Huesca y ahí donde confluyen las provincias de Teruel y Castellón. Pues bien, en estos sitios, insistimos, a partir de este mediodía se formarán tormentas que pueden dejar grandes cantidades de agua. Ayer en Barcelona, por ejemplo, en un barrio cayeron 120 litros, en otros apenas algunas gotas. Pues bien, estas tormentas serán parecidas en el sentido que serán muy locales, pero cuidado porque donde se presenten dejarán huella. En el conjunto del país, muchas horas de sol y lo más significativo, el calor será plenamente veraniego, sobre todo a partir del domingo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos ahora a Jerusalén, donde sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Después de que, como les decíamos antes, Netanyahu ha señalado a Pedro Sánchez por lo que considera que es una amenaza genocida. Las palabras de Sánchez, de las que habla Netanyahu, fueron estas. Las vamos a escuchar en aquella rueda de prensa en la que anunció las medidas que España promueve contra el gobierno de Israel. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Y a partir de aquí, Nico, la reacción de Netanyahu, que no detiene su ofensiva ni siquiera después de que el Parlamento Europeo apoyara ayer la suspensión del acuerdo comercial como había propuesto von der Leyen. Sí, después de asesinar a más de 65.000 personas, las últimas 75 en las últimas 24 horas, o de usar el hambre como arma de guerra, o de pesar sobre él una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Gaza, Netanyahu dice que es España una flagrante amenaza genocida, una andanada dirigida contra Pedro Sánchez, a la que España ha contestado calificando de falsos y calumniosos esos comentarios. Para la izquierda israelí, Netanyahu vuelve a buscar un enemigo exterior para ocultar su barbarie. Declaraciones al hacer de Mauricio Lapchik. En vez de enfocarse en la condena del gobierno de Netanyahu al gobierno español de Pedro Sánchez, que ha mostrado una posición moral y clara en contra del genocidio en Gaza desde el comienzo, creo que deberíamos enfocarnos en el daño que ha cometido el gobierno criminal de Netanyahu hasta ahora. Y mientras Netanyahu tuitea la realidad en Gaza, bombardeos que siguen destripando los edificios más altos de Gaza, destruyendo también los repetidores de telefonía y haciendo imposible la llegada de comida. Esta trabajadora de Acción contra el Hambre asegura que ellos mismos están sin energía, que les falta agua y comida, datos que ha actualizado UNICEF, 12.500 niños desnutridos agudos más solo en las últimas semanas. Gracias, Nico. Vuelvo contigo en el abierto. Hasta luego. En la Vuelta Ciclista a España. La policía detuvo ayer a dos manifestantes que saltaron la valla de seguridad en la etapa contrarreloj, cuyo recorrido, precisamente en Valladolid, se abrevió para evitar incidentes. Y nos queda todavía un escenario más en el mundo. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Que es Polonia, después de que Putin decidiera tensar la cuerda con los drones rusos que esta semana han entrado en el espacio aéreo polaco y, por tanto, de la OTAN. Polonia despliega hoy a miles de soldados en su frontera porque hoy empiezan las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia. Acaban de comenzar, de hecho, como ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso. Todo lo que la rodea es un ejercicio de intimidación a Europa. Putin las ha bautizado con el nombre de Zapad, que significa Occidente en ruso. En sus ediciones anteriores fueron la antesala de la invasión de Crimea y del Donbass, y esta vez participarán hasta 30.000 soldados y ensayarán el uso de armamento nuclear y misiles hipersónicos. Todo esto se va a hacer en Bielorrusia, que comparte 400 kilómetros de frontera con Polonia. Esa frontera está blindada desde esta pasada medianoche y el resto del país en alerta. Las maniobras rusas son un ejercicio ofensivo, advierte el Ministerio de Defensa polaco, que ha enviado 40.000 soldados a esa frontera y ha restringido el tráfico aéreo al este del país. Obviamente, el episodio de los drones ha contribuido a multiplicar la inquietud que ya había en Polonia por estas maniobras y también en el resto de los países de Europa del Este, que estarán en la alerta de aquí al próximo martes, que es cuando deben finalizar estas Zapad de Putin y su socio Lukashenko. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Al hilo de la invasión de Ucrania, por cierto, hay una advertencia, es muy llamativa, que ha hecho aquí en España el Departamento de Seguridad Nacional. Estudia nuevos tipos de amenazas y ha constatado que se ha incrementado el número de artefactos explosivos o incendiarios que van ocultos en paquetes que luego se tienen que transportar por vía aérea, es decir, en aviones que llevan paquetes. Es una información de Javier Bañuelos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el apoyo militar de España a Ucrania no solo ha desatado una feroz campaña de ciberataques de hackers prorrusos contra nuestro país. Desde 2024 se ha detectado también un aumento significativo de artefactos explosivos ocultos en la paquetería de los aviones de transporte aéreo. Ha ocurrido en varios países europeos y también aquí en España. El Departamento de Seguridad Nacional ha detectado y analizado esa amenaza dentro de la nueva estrategia de seguridad aeroespacial. Este documento del organismo que asesora al presidente del Gobierno en materia de seguridad nacional no menciona directamente a Rusia como autora de esos ataques, pero sí desliza que detrás están servicios de inteligencia
hostiles, sin entrar en detalles sobre el número de artefactos incendiarios que han sido localizados en el último año. El DSN sí confirma que todos fueron detonados justo antes de ser cargados en los aviones, es decir, funcionaron perfectamente todos los sistemas de vigilancia y de control de explosivos de los aviones. Y como les decíamos, hoy es un día con mucha información internacional, aunque hay una imagen que ilustra la crónica política de hoy. La manifestación independentista de ayer por la Diada, que en Barcelona apenas reunió a unas 28.000 personas según la Guardia Urbana, es la cifra de asistentes más baja desde 2012. Una comisión de investigación del Parlamento francés ha propuesto prohibir el uso de TikTok en menores de 15 años y un toque de queda para los que tienen entre 15 y 18. Han analizado los daños que esta red social causa en los jóvenes y pretenden sensibilizar acerca de sus peligros, porque dicen los chicos y las chicas están construyendo su personalidad y las redes pueden influir e influyen en sus decisiones y también en los actos políticos. Los dos diputados ponentes califican TikTok en el texto de veneno, fuera de control y el asalto de la juventud. París, Lucía Riera. El informe, muy duro, constata los efectos psicológicos devastadores de la plataforma en los jóvenes y formula 43 recomendaciones para sacarlos de la trampa de TikTok, de lo que llaman un océano de basura. Entre ellas, la prohibición de las redes sociales, excepto los servicios de mensajería, a los menores de 15 años y un toque de queda digital para los jóvenes de entre 15 y 18 de 10 de la noche a 8 de la mañana. El diputado socialista que preside la comisión de investigación ha dicho que es en esta red social donde los jóvenes pasan más tiempo y eso la hace más peligrosa. TikTok a la plus forte capacité à retenir l'attention des jeunes. Además, explica, el algoritmo de TikTok es el que más propone contenidos problemáticos porque su modelo económico está diseñado para captar la atención y para la permanencia del usuario. Así que si el sistema percibe que estás triste, te propone contenidos que te sumen más aún en tu tristeza. La plataforma china, por su parte, niega estas conclusiones y asegura que han tomado medidas para garantizar que las cuentas de los adolescentes tengan por defecto sólidas protecciones. De lo económico, la última hora está en eso que les contábamos, como el Consejo de Administración del Sabadell ha aprobado recomendar a sus accionistas que no acepten la OPA del BBVA, y el otro dato que va a ser noticia dentro de unos minutos, cuando el INE publique el índice de precios al consumo de agosto, después de adelantar que la inflación se mantuvo el mes pasado en el 2,7%. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.